Qué alegría saludarte una vez más. Bienvenido a tu programa, El Estudio Bíblico. Un programa en donde con la ayuda del Espíritu Santo crecemos en el conocimiento de la Biblia, dando respuestas a los interrogantes que muchos de ustedes nos hacen y nos escriben para que podamos dar respuesta a ellos. Hoy con una pregunta muy interesante. La pregunta es, ¿por qué no murieron Adán y Eva el día en que pecaron? Y tiene mucha razón esta pregunta cuando nosotros podemos mirar Génesis, el capítulo 2, el versículo 16 al 17, dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comas, ciertamente morirás. Cuando leemos este texto en el idioma español, y lo leemos así rápidamente, sin mirar el contexto, ni mucho menos ir al idioma original que fue el hebreo, pues fácilmente pareciera decirnos el texto que Adán y Eva debían morir el día en que pecaron. Porque así lo plantea el versículo 17 de Génesis, el capítulo 2. Pero vamos a tocar hoy, aclarando esta duda, algunos aspectos fundamentales que nos permitirán dilucidar cualquier inquietud con respecto a este tema. Y vamos a tocar 4 aspectos básicos. Número 1, hablaremos acerca de algunas interpretaciones que se dan de Génesis 2, el versículo 17. Número 2, analizaremos la frase en el día que. Número 3, hablaremos del significado de la frase ciertamente morirás. Y número 4, diremos que las palabras de Dios son verdad. Así que estamos listos, vamos a entrar en el primer punto de nuestro estudio en esta hora, sin más preámbulo. Las interpretaciones con respecto a Génesis, el capítulo 2, el versículo 17. Podemos encontrar que los teólogos se dividen en opiniones en relación con esto. Y bueno, teólogos y estudiosos de la Biblia. Algunos, pues quizás con más conocimiento que otros. Pero miremos 3 posibles interpretaciones que parecen bien coherentes con lo que el versículo de Génesis 2:17 plantea. Vamos con la primera. Adán vivió menos de lo que es un día para Dios. Claro, esta es una interpretación interesante, porque la Biblia plantea que para Dios un año es como, o mejor, 1000 años es como un día. Así que pareciera entonces que como Adán vivió menos de 1000 años, entonces pues realmente el día para Dios, que representa esos 1000 años, pues fue el día en que Adán probó del fruto y desobedeció. Miremos cómo lo plantea la palabra del Señor. Segunda de Pedro capítulo 2, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8, disculpe. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Notaron? Este versículo, que ya aclaramos en algún estudio bíblico anterior, pues da la idea de que para Dios un día divino es como 1000 años para el ser humano. Pero el poder utilizar este símil, esta comparación, simplemente lo que está indicando es que para Dios no hay límite de tiempo. Dios vive en la eternidad. Así que, aunque para nosotros, los seres humanos, 1000 años puede ser mucho tiempo, pues para Dios no, porque Dios ha existido desde la eternidad y para la eternidad. No obstante, eso no necesariamente aclara el versículo en cuestión que estamos intentando desarrollar, que es Génesis 2, el versículo 17. Es cierto que Adán vivió menos de los 1000 años. La palabra de Dios dice en Génesis 5:5. Adán vivió 930 años y murió. Así que esta fue la edad de Adán. Adán vivió 930 años y murió. Fácil para algunos poder interpretar de esta manera este versículo, pero por supuesto no creemos que sea la mejor interpretación. Vamos a mirar otra interpretación. Adán y Eva comenzaron a morir inmediatamente tan pronto comieron del fruto. ¿Has escuchado esta interpretación? Bueno, pues suena también coherente, pero no hay nada en el texto que nos permita decir que efectivamente Adán y Eva comenzaron
a morir en ese momento, porque algunos dirían, bueno, a partir de ese momento ya eran mortales, así que ahora comenzaban a envejecer, su cuerpo se comenzaba a deteriorar, comenzaban a salir las canas, las arrugas, etcétera, bueno, que ahora de paso les llaman son líneas de expresión, y entonces pues su cuerpo iba en detrimento hasta la muerte. Así que sí se cumplió ese día en que ellos tomaron el fruto, porque finalmente ese día comenzaron a morir. Y aunque, vuelvo y digo, suena coherente, nada en el texto y en el idioma original nos permite decir que así fue. Sin embargo, hay una tercera interpretación muy común. Y la interpretación es que la pena fue conmutada porque Dios ofreció un Salvador. Conmutada quiere decir que hubo un trueque, hubo un cambio. Entonces el que tenía que morir era el hombre, pero entonces ahora pues moría el Salvador. Y ese día se definió, se decidió que muriera el Salvador. Eso también tiene mucho de coherencia. Sin embargo, vamos a tratar de presentar hoy, desde la perspectiva del idioma hebreo, lo que creemos que sería la mejor respuesta a esta importante inquietud. Así que estamos listos, pues vamos a entrar y aquí vamos a pasar, después de haber visto estas tres diferentes interpretaciones, pues vamos a mirar ahora lo que realmente significa en el idioma hebreo esta frase, la frase en el día que. Si logramos explicar o entender el significado en el hebreo de esta frase, muy seguramente estaremos dilucidando a qué se hacía referencia cuando Dios dijo el día en que comieran del árbol ciertamente morirán. Quiero decirles que no se necesita ser un gran teólogo, ni un gran estudioso de la escritura, ni conocedor de los idiomas bíblicos, ni necesitas hablar el hebreo, ni escribir el hebreo para poder encontrar algunas herramientas que te permitan dilucidar estas dudas. Esta es la herramienta que yo uso, se las quiero presentar. Esta herramienta se llama labibliaparalela.com. La Biblia Paralela es una herramienta que ha sido creada para el estudio de la Biblia, está en el internet y que nos permite tener agrupados varios libros de estudio de la profundidad o del texto bíblico. Allí podemos tener, por ejemplo, el interlineal. El interlineal es donde aparece el texto tal como fue escrito en hebreo y luego en la parte de abajo cómo es la traducción palabra por palabra a nuestro idioma. Bueno, en este caso la Biblia Paralela la traduce el interlineal al inglés. Pero también compara varias versiones, también tiene léxicos y también tiene comentarios. Así que se convierte en una herramienta fantástica para que ustedes puedan usarla. ¿Y qué es lo que hice yo? Pues seleccionar el texto, Génesis capítulo 2, el versículo 17, allí y comenzar a mirar qué significa esta expresión, el día que o en el día que. Y entonces encontré fuera de Génesis 2.17 5 lugares más en el libro de Génesis donde se usa la misma expresión y quiero compartirlo rápidamente con ustedes. Este Génesis 2.17 ya lo miramos, pero quiero que de allí partamos. Así que leamos el texto una vez más. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Esa expresión, el día que, viene del hebreo bayom. Y ese hebreo bayom, tal como aparece aquí en pantalla, como ustedes los pueden ver, pues se traduce como en el día. Pero ahora miremos, para poder entender qué significa esa frase, vamos a mirar los otros lugares del Génesis donde aparece la misma frase para saber si cuál es el significado exacto de esta expresión. ¿Está bien? Así que miremos, por ejemplo, Génesis el capítulo 2, el versículo 4, que aparece la misma expresión. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Noten que aquí en Génesis 2.4 la expresión Beyom ya no se traduce como el día que, sino al español se traduce como cuando. Sin embargo, si tú miras algunas versiones en el inglés, muy seguramente la vas a ver traducida así. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra en el día que fueron creados. Que es correcto decirlo, pero que cuando se dice cuándo fueron creados, pues nos deja ver que es un tiempo indeterminado. No sabemos cuándo fueron creados los cielos y la tierra con exactitud, el día en que se hizo. Por supuesto, conocemos la historia, pero no hay una fecha.
Fue la primera semana de la creación, sin lugar a dudas. Pero poder decir ahora en qué fecha exactamente se dio, bueno, la Biblia no nos permite establecer eso con absoluta claridad. Pero sí nos deja ver que hubo un momento. No podemos determinarlo cuando fueron creados los cielos y la tierra, ¿ok? Vamos con la segunda vez que aparece el texto allí en Génesis, diferente a Génesis 2:17. Está Génesis 3, el capítulo 5. Pero Dios sabe que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Estas palabras pues son dichas por la serpiente, por el mismo Satanás, y utiliza la misma expresión, el día que comáis de él. La misma expresión de John en el día, que también nos muestra un momento no determinado. No está diciendo, si lo comen hoy, entonces serán abiertos vuestros ojos. Así que estamos lidiando aquí con una expresión que podría tener varios significados. Miremos, por ejemplo, Génesis 5:1, en donde también aparece la expresión. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. La misma expresión, y nuevamente está hablando de la creación del hombre y nos está hablando de un día no especificado. ¿Ok? Vamos con la siguiente expresión, Génesis 5:2. Hombre y mujer los creó y los bendijo y les puso por nombre Adán el día en que fueron creados. Otra vez hablando de la creación. Noten que hay algo interesante. Casi todas las veces que aparece este término, pues aquí está haciendo referencia, por lo menos en estos 4 primeros versículos que hemos visto, a la creación, sea del hombre, o sea de los cielos, o sea de la tierra, o en este caso también refiriéndose únicamente al caso de Adán. ¿Está claro? Pero también tenemos lo mismo, es un día indeterminado, no sabemos exactamente. Ahora miremos el último versículo que aparece allí en el libro de Génesis en relación con la expresión. Génesis 21:8. Aquí ya no habla de la creación, está hablando de una situación diferente. Dice, el niño creció y fue destetado y ofreció a Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Aquí sí está hablando de un día determinado. El día que Isaac fue destetado, ese día se hizo el gran banquete. Se usa la misma expresión. Así que notamos que esta expresión, bijón, es utilizada para algunos días indeterminados que nadie conoce, que solo Dios conoce, pero también en este caso se usa para un día determinado. Como puede tener varias connotaciones, podríamos entonces concluir lo siguiente. Quiero compartir con ustedes algunas conclusiones. Número 1. La expresión bijón es imprecisa, puede ser un instante, puede ser un día o algún otro periodo no identificado. Número 2. La traducción al español incluye la palabra día, puede llevar a pensar equivocadamente, haciéndole creer a las personas que fue precisamente en ese momento en que Adán y Eva pecaron, que entonces ahora morirían ese día. Y número 3, ¿cuándo? Tan pronto como, cuando quiera que, son otras maneras como puede ser traducido el texto y como es traducido en otras versiones de la Biblia. En lugar de decir el día que, cuando coman del árbol. El día que, tan pronto como coman del árbol. Cuando quiera que coman del árbol, morirán. Entonces, noten ustedes que estas expresiones captan mejor el sentido de lo que el hebreo plantea, quiere decir. Así que tomen esto como punto de referencia para que podamos decir que eso es lo que está diciendo la expresión el día que, cuándo, tan pronto como, o cuando quiera que. Así que lo que está diciendo el texto es que cuando ellos pequen, entonces tendrán que morir. Pero para poder entender la expresión completa tenemos que mirar qué significa esta otra expresión. Y es la expresión ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Vamos nuevamente a Génesis 2:17. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Aquí lo que está enfatizando el texto es la certeza de la muerte. Aquí no está enfatizando el cuándo morirán, sino está enfatizando es que morirán.
Significa que ese día se dictaría la sentencia de la transgresión. Voy a tratar de ilustrarlo de alguna manera. Hay algunos estados en este país, los Estados Unidos de América, que todavía tienen la pena de muerte como una consecuencia por algunos delitos graves. Entonces, cuando se cometen ciertos tipos de asesinatos, cuando hay genocidios o cosas de tan alta envergadura, pues algunos estados tienen que juzgar a las personas y los condenan a muerte. Pero el día que cometen la falta no es el día en que mueren. Ellos cometen la falta, luego tienen que entrar a un proceso de juicio y después de meses, quizás años de proceso de juicio, se determina el día de la ejecución y entonces se da la pena de muerte. Lo que sucedió el día en que Adán y Eva pecaron es que ellos sabían que ese día su sentencia de muerte se daría. Ese día ellos estarían seguros que ciertamente morirían. Dicho de otra manera, antes de que ellos tomaran el fruto prohibido y lo comieran, ellos tenían una eternidad condicionada. No conocerían la muerte siempre y cuando obedecieran fielmente a los mandamientos de Dios y no desobedecieran. Pero ahora pasaron de una muerte, de una vida inmortal condicionada, con el hecho de desobedecer, pasaron a una vida mortal condicionada. ¿Y a qué me refiero con una vida mortal condicionada? Porque en Génesis 3:15 se había ofrecido a un Salvador en rescate por la humanidad y por el pecado que ellos habían cometido. Y entonces ahora ellos tenían una vida mortal, pero que podría ser redimida por la sangre del Salvador que vendrá a esta tierra, en este caso de Cristo Jesús, tal como lo promete Génesis 3, el versículo 15. Así que, queda claro, el hombre pasaría del estado de inmortalidad al estado de mortalidad. Ese día se sentencia su muerte. Cuando comieron del árbol, ahora ellos sabrían que debían morir. El cuándo no está determinado por el pasaje. El pasaje está mostrando es que la sentencia de muerte para ellos estaría clara a partir de ese momento. ¿Está claro, verdad? Ok, así que las palabras de Dios son verdad, porque algunos podrían decir, no, entonces Dios es mentiroso porque Dios dijo que morirían y no murieron. Pero lo que la palabra del Señor muestra es que precisamente sí, ese día se había fijado la sentencia de muerte para ellos. Una traducción apropiada podría ser la siguiente, una traducción mucho más cercana al original. Recuerden que nosotros tenemos una Biblia en el idioma español, pero recuerden que el idioma original fue el hebreo. También recuerden que las Biblias se revisan con el pasar de los años. Por eso, estudiar las Biblias más actualizadas nos permite tener más claridad sobre el texto bíblico. Estudiar las Biblias más lejanas, menos actualizadas, donde menos personas participaron en la traducción. Incluso hubo algunas hasta que un solo hombre las tradujo. Pero ahora que se reúne un gran séquito de expertos para poder ahora identificando y conociendo por medio de descubrimientos arqueológicos, por medio de escrituras antiguas, qué es lo que el lenguaje quería decir en aquella época, pues hoy tenemos versiones más actualizadas que nos permiten ver mejor cómo era la interpretación del texto en aquel momento, cuáles eran las intenciones del autor cuando quería dar a conocer el mensaje a sus lectores de aquella época. Por eso quiero plantearles una traducción que sería mucho más cercana y mucho más actualizada a lo que Génesis 2:17 quería decir. Tan pronto como comieres de él, ciertamente estarás destinado a morir. Esto nos permitiría ver mejor qué es lo que el idioma hebreo está queriéndonos decir. Así que ese día, Adán y Eva supieron que ahora estaban destinados a morir. La razón, ellos tomaron la decisión. Así lo quisieron. Y eso, por supuesto, hizo que viniera como herencia a todos los seres humanos a partir de Adán y de Eva. Prueba de ello es que Adán murió. Prueba de ello es que Eva murió.
La palabra de Dios lo confirma, ya lo miramos, reconfirmémoslo otra vez con Génesis 5:5. Adán vivió 930 años y murió. Adán sufrió la muerte, por tanto las palabras de Dios se cumplieron perfectamente y completamente. El día en que ellos tomaron del árbol, ellos mismos recibieron la sentencia de muerte. Solo que ahora, aunque debían morir, Dios les daba la oportunidad de recibir la redención a través de Cristo. La palabra del Señor lo muestra con claridad en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Dice el Señor, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fue por Adán que recibimos la herencia de muerte. Pero ahora Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para darnos herencia de vida. En Adán, herencia de muerte. En Cristo, herencia de vida eterna. Y así es como la palabra del Señor lo muestra en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La única opción para que nosotros podamos ser librados de la muerte es que podamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Quien no acepte a Cristo, pues simplemente está condenado a la muerte, no solo la muerte física en esta tierra, sino la muerte eterna también. Pero aquellos que tomamos la decisión de aceptar a Cristo, aunque sabemos que hemos de morir, esa decisión de aceptar a Jesús como nuestro Salvador nos permite saber que si morimos seremos vivificados en Cristo, seremos resucitados en su nombre. Por eso el tema de la resurrección es un tema tan importante y tan relevante en la Escritura. Y por eso la resurrección de Cristo sella nuestra salvación. Así que, teniendo esto claro, podemos llegar a las conclusiones finales de este estudio. Y la conclusión final es número 1. La expresión bayom, que se traduce como en el día que, es imprecisa. Puede ser un instante, un día, algún otro periodo de tiempo no especificado. Así que Dios no está diciendo el día en que Adán y Eva morirían cuando comieran del fruto. Eso debe quedar muy claro. En la segunda conclusión es que debiera traducirse mejor esa expresión Beyom, que aparece 5 veces en el Génesis, bueno, 6 para ser exactos, con la de Génesis que estuvimos leyendo 2:17, es que debiera traducirse mejor cuando, tan pronto como, cuando quiera que. Esto capta mejor el sentido del idioma hebreo. En tercer lugar, podremos decir que la expresión ciertamente morirás enfatiza la certeza de la muerte, no el tiempo de la muerte. O sea, el texto en el original no está hablando de un tiempo preciso en el que moriría. Número 4. Las palabras de Dios significan que desde el momento en que comieran del fruto prohibido, su muerte sería segura. Ellos, con su desobediencia, habían asegurado su muerte. Y finalmente, una buena traducción sería: tan pronto como comieras de él, ciertamente estarás destinado a morir. ¡Qué extraordinario! Ahora, quiero decirles que aunque yo he revisado esto y he usado las herramientas, tengo que agradecer especialmente a alguien. Y quiero agradecer al doctor Tarsili. El doctor Tarsili es profesor de Antiguo Testamento de la Universidad Adventista de Oakwood. Él escribió un artículo desde la perspectiva teológica, él es experto en el idioma hebreo, para poder aclararnos y dilucidarnos esta circunstancia. Así que agradecemos, doctor Tarsili, por su ayuda para que podamos comprender estas verdades maravillosas de la santa palabra de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias porque en esta hora pudimos resolver esta inquietud y esta duda. Esperamos que ahora todos podamos estar claros y saber que Cristo nos dio la oportunidad de vida eterna cuando Adán solo nos trajo por su desobediencia muerte eterna. Obedece a Dios y hereda la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quiero invitarte para que te suscribas en nuestro canal El Estudio Bíblico. Da un like y además de eso, haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones y te enteres cada vez que un nuevo video es puesto en el canal. También quiero invitarte para que ingreses al canal Cómo Vivir la Vida, donde millones de personas se han beneficiado con mensajes que traen claves bíblicas para la felicidad diaria. Mensajes de cómo mejorar en las finanzas, cómo mejorar en el hogar, en las relaciones, en la salud, en la vida espiritual.
Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.